Bendiciones, hermanitos queridos, nuevamente. Antes de entrar aquí en esta última parte al análisis de Gálatas, quisiera tocar algún tema que es importante, como una pequeña introducción a este tema tan necesario. Eh, Recapitulando sobre el conflicto con los cristianos judaizantes que tocábamos en la última parte, en la anterior presentación, y la conferencia de Jerusalén, recordamos que algunos años antes ya Dios había usado al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, para revelar a la iglesia que ya no tenían que obligar a los discípulos de origen gentil a la observancia de la ley, ¿no es cierto? Esto está registrado en Hechos 10, así lo relata Lucas. Pero los cristianos judaizantes, básicamente el grueso que provenía de los fariseos, ¿no es cierto?, de los fariseos convertidos, fariseos mesiánicos, no siguieron las instrucciones de Pedro. Pablo dice que tuvo revelación directa de Dios. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y tuvo revelación directa de Dios y tuvo que ponerse de inmediato en acción, puesto que estaba realmente en un riesgo muy peligroso, digamos, el porvenir del testimonio genuino cristiano. Esa es la verdad. Entonces, finalmente, gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo, triunfó la fidelidad a la doctrina y el amor. ¿No es cierto? Por ejemplo, toquemos algunos puntos importantes que ocurrieron ahí, de las intervenciones importantes ocurridas en la conferencia o el concilio de Jerusalén. Por ejemplo, tenemos ahí eh, que Pablo y Bernabé expusieron, digamos así, la obra que Dios había llevado a cabo por medio de ellos ahí en la región de Galacia. Recordemos que ya ellos habían incursionado, habían estado 2 años por toda esta región de Galacia, ¿no? Ya hemos visto cómo, incluido Chipre, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Toda esa zona ya había sido, ya la había recorrido Pablo y Bernabé en su primer viaje, asunto que hemos visto, dicho sea de paso, y estudiado ya en la segunda parte de nuestro manual de estudios, que es lo que consideramos, digamos, la parte de Antioquía, puesto que el primer tramo fue lo referido a Tarso. Ahora sí estamos entrando mejor el tema. Entonces, bien, esa fue una de las importantes intervenciones de Pablo y de Bernabé. La intervención también que tuvieron los cristianos judaizantes, ellos insistían en la observancia de la ley y la circuncisión. Ese era su fundamento, ¿no es cierto? Y obviamente eso fue lo que obligó a los apóstoles y a los ancianos ahí en el concilio a reunirse y tomar varios días para analizar y tomar una resolución al respecto. Luego hubo una intervención también bastante importante, que fue la intervención del apóstol Pedro. Él le recordó que Dios había revelado su voluntad ya en una ocasión cuando fue convocado ahí, recuerden ustedes, cuando estuvo él predicando ahí en la provincia de Samaria. ¿No es cierto? Ya recordemos, el tema ahí importante es, aparte de la resurrección de Dorcas, ahí fue el llamado que hizo Cornelio, este militar romano, ¿no es cierto? Que lo movido también por el Espíritu de Dios, porque él era un creyente, quería en Dios, pero quería saber más de Jesucristo. Y obviamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, va, no se resiste, y efectivamente llega, predica a Cornelio, y Cornelio y muchos de sus oficiales se convirtieron. Entonces se ve manifiesta la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Bueno, eh, también Pedro acotó ahí en esa reunión que los mismos judíos pues realmente no habían podido llevar el yugo de la ley, porque ya esto lo conocemos nosotros profundizando estudios, que la ley no fue
dada por Dios para un momento dentro de la historia, digamos, para ordenar el caminar del pueblo escogido, es desde los tiempos de Moisés. Eh, la verdad es que no se cumplió la ley, y en vez de traer bendición para el pueblo, lo que trajo fue maldición. Ya nosotros tenemos una percepción sobre el significado de lo que nos explican los discípulos, de lo que hemos aprendido de la palabra, ¿no es cierto? Eh, Ningún ser humano pudo cumplir con los propósitos de la ley. Ya definimos en la lección anterior cuál era el significado de la ley, lo que nos enseñó el mismo Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que ha servido como un maestro, como un guía, como un ayo para conducirnos a Él. Efectivamente, nadie pudo cumplir la ley, el único que la pudo cumplir por su naturaleza divina fue realmente Jesucristo. Y Dios Padre entregó a su unigénito porque era la única forma de redimirnos de los pecados. Eso ya lo hemos estudiado. Pero continuemos, otras de las intervenciones importantes fue otra, nuevamente la de Pablo y Bernabé, ahí en el concilio, que ellos mostraron cómo Dios también había bendecido su obra, ¿no?, entre los gentiles. Porque muchos gentiles de muchísimas partes que escuchaban su predicación aumentaban en gran número, realmente se rendían, digamos, al Evangelio del Señor. Tenemos también una intervención importante de Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Él recordó que ya también en el Antiguo Testamento se había preanunciado que los gentiles serían llamados. Entonces, todos estos argumentos son sumamente valiosos para que nosotros tengamos una idea de cuál fue el fundamento, por qué entonces el resultado de este concilio, ¿no? ¿Qué se resolvió ahí? Reconocer realmente como hermanos a todos los convertidos incircuncisos, porque ya realmente la circuncisión y la ley ya no tenían ningún efecto. Ya la justificación, ¿no es cierto?, es por la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Por la fe en Jesucristo, por el Evangelio que estaban escuchando. Entonces, se reconoce a los hermanos incircuncisos y obviamente liberándolos de la ley, pero también demandándoles que respetaran unas prohibiciones de carácter universal, ¿no?, que eran muy necesarias y que había que respetar eso. Por ejemplo, los temas sobre idolatría, la cuestión de alimentos de carne, la de comida de animales ahogados, y obviamente la fornicación, ¿no? Ya respecto a este tema de la fornicación, Pablo es más explícito más adelante, ¿no es cierto?, en enseñanza, enseñándonos pues que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, ¿no es cierto? Esto tiene una connotación bastante importante que ya en su momento la comentaremos. Entonces, todo este acuerdo tomado en este concilio fue un acuerdo, obviamente, que fue redactado y escrito en una carta para que fuera leída en toda la parte del norte de Israel, ¿no?, que era la que estaba afectada por estos desencuentros realmente. Y es así como se llevó esta carta precisamente allá. Pero miren aquí unas situaciones increíbles que ocurren, ¿no es cierto? Porque debemos siempre estar atentos a las circunstancias. El enemigo, cuando hay avances en la obra del Señor, siempre el enemigo está que se mueve y hay que estar atentos. Al poco tiempo de estos sucesos, imaginen lo que ocurre. Está participando el mismo Pablo, entre ellos Pedro, que había venido de Jerusalén, estaba Bernabé, por supuesto, ahí el compañero de Pablo, y ellos obviamente participaban ahí en la comida con los recién convertidos, con los cristianos, incircuncisos. Pero de pronto aparecen en la escena ahí en Antioquía de Siria unos judíos que aparentemente venían en nombre de Jacobo, hecho que por supuesto después quedó aclarado y no había sido así. Hicieron presencia ahí en Antioquía
y encontraron que estaban compartiendo en las mesas pues, junto con los incircuncisos. Y la reacción de Pedro fue pararse y separarse de la mesa de los cristianos incircuncidados. Y le sigue los pasos el mismísimo Bernabé. Pablo se queda asombrado de esta situación porque entiende que se sienten ellos como avergonzados, como temerosos de lo que está ocurriendo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, un heraldo del Evangelio, realmente ha sido preparado muy bien por nuestro Señor Jesucristo en espíritu, con toda autoridad lo reprende a Pedro. ¿No es cierto? Lo reprende. Ahí tenemos el testimonio en el libro de los Hechos. Lo reprende a Pedro. Y no solamente en los Hechos, sino en el mismo testimonio de Pablo ahí en Gálatas. Tuvo que reprender a Pedro públicamente. Porque todavía no había cuajado en la mente de él que ya la justificación, el tema que se había resuelto en Jerusalén ya había sido totalmente aclarado. Somos salvos solamente por la fe en Jesucristo. ¿No es cierto? Esa es la expresión concreta. Somos salvos por la fe depositada en Jesucristo. Y somos salvos por gracia de Dios, ese regalo gratuito, no por obra, sino que nos viene de manera gratuita por el gran amor de Dios, porque hemos reconocido a su Hijo amado como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, hermanos, esto es lo importante que quería que quede en este momento en nuestras mentes, como para hacer un breve análisis así respecto a la carta que escribe Pablo a los Gálatas. Aquí un hecho importante. Miren lo que acaba de ocurrir aquí con Pedro. Pero a la vez también hay un grupo de avanzada de estos falsos maestros, precisamente en la región donde ya Pablo hacía poco tiempo, algo así como unos 8 meses que había concluido Pedro, después de haber incursionado ahí en Galacia con Bernabé, levantando estas importantes iglesias. Estos judíos que insistían en la circuncisión, llegaron ahí a esta parte de Galacia con el propósito de desvirtuar la obra de Pablo. Y esto, paradójicamente, se enciende nuevamente en la mente de estos Gálatas como un reguero de pólvora e inunda sus mentes. Y son captados por estos falsos maestros. Y ya podemos imaginarnos el sentimiento de Pablo y Bernabé, esa consternación y además ese dolor de que con tanta facilidad hayan ellos sucumbido a esta falsa doctrina. Es lo que lo mueve, obviamente inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a dirigir esta carta a los Gálatas. ¿No es cierto? Y expresando pues el dolor y poniéndolos frente a una realidad que estaban ellos por desechar, que habían sido sorprendidos por estos falsos maestros. Ahora sí, ya con este pequeño marco, esta pequeña síntesis, vamos a entrar así brevemente al detalle sobre este análisis general de la carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas, hermano, es probablemente la primera carta o la primera epístola, ¿no? La primera carta de Pablo a los Gálatas por las razones que ya hemos explicado. Esta carta también es reconocida en importancia como la carta de la libertad de los cristianos. Esta carta a los Gálatas tiene bastante parecido a la carta a los romanos. Esta está marcada por digamos,
un carácter enérgico que le imprime Pablo por las circunstancias que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Pero la otra, en cambio, también, aunque tiene el mismo sentido de la libertad, es una carta maravillosa, pero ya en otro tono, un tono más, más amoroso, más de lo que el Señor quiere, digamos, de lo que el Señor estima como lo mejor para nosotros. Ya en su momento también tenemos oportunidad aquí en este estudio de Pablo, será realmente una maravillosa oportunidad para que conozcamos todas las epístolas. Entonces vamos de lleno, hermano, a ver lo que dice nuestro manual aquí en el análisis de Gálatas. Tenemos en la parte central, hermanos, en la página 102, los que tienen el libro antiguo, seguramente el clásico, vemos que tenemos el análisis general en la página 102. Muy bien, ahí tenemos que la carta a los Gálatas realmente es una carta con solamente 6 capítulos, que bien aquí en el análisis se ha hecho de una manera general, que los 2 primeros capítulos comprenden el apostolado de Pablo, los 2 siguientes, el 3 y 4, comprenden el mensaje de Pablo, que es la parte fundamental, y los capítulos 5 y 6 relativos a la nueva vida en Cristo. Muy bien, ya ahí un poco más abajo vemos que ahí en la introducción, Pablo hace un pequeño relato de quiénes son las personas que llegaron primero y posteriormente ahí a la provincia de Galacia, ¿no es cierto? Y en el capítulo 1 y 2, perdón, tenemos lo referido al apostolado de Pablo, con 3 temas fundamentales. Que lo recibió de Dios, efectivamente, que fue reconocido, como ya hemos visto ahí, por los demás apóstoles. Recordemos que luego de la conferencia ahí en Jerusalén, tanto Jacobo, Pedro y Juan le dieron la mano en señal de comunión a Pablo, ¿no es cierto? Bueno, eh, tuvo que reprender, es el punto tercero, al mismísimo Pedro. Entonces, tenemos aquí, en nuestro análisis, estos 3 temas. Estos 3 temas, por ejemplo, dice que su apostolado fue recibido de Dios. Ya lo hemos visto, hermanos, desde el momento en que Pablo logra su conversión, ¿no es cierto? En el momento en que se le presenta el Señor, él fue llevado para ser instruido por el mismo Señor Jesucristo en espíritu a la ciudad de Arabia. Estuvo 3 años con él ahí. Luego permaneció 10 años en su ciudad natal, en Tarso, ¿no es cierto? Y después fue al servicio un año más con Bernabé ahí a la ciudad de Antioquía. Tuvo 14 años realmente de preparación. El Señor estaba ahí permanentemente, pues, su embajador, su heraldo tenía que ser preparado de la mejor forma. Ya sabía él que el Señor lo había destinado para llevar el Evangelio a los gentiles. Muy bien, entonces él defiende su instrucción de venida directamente del Señor. Recordemos que el único momento en que estuvo él en Jerusalén y que pudo ver a Pedro fue en aquella ocasión en que escapó de Antioquía, ¿no es cierto? Y fue a Jerusalén, fue bajado en canastilla, fue a Jerusalén huyendo de la persecución de sus amigos, de sus ex amigos. Entonces, permaneció solamente 15 días y un tiempo tan corto realmente imposible para que una persona, por más capacidad que estuviera, hubiera podido tener, digamos, toda esa capacidad, toda esa enseñanza que había recibido Pablo, que fue la única vez realmente en que tuvieron ese encuentro, ¿no? Luego, en el siguiente punto tenemos aquí que él fue reconocido por los otros apóstoles, efectivamente. Ya lo acabamos de ver en esta pequeña introducción que hemos hecho ahí después del concilio. El tercer punto que tuvo que reprender al apóstol Pablo, también lo hemos visto aquí, cuando después de haberse resuelto esta causa, llamémosle así, en Jerusalén por los apóstoles, al poco tiempo se separó él de las mesas con quien estaba comiendo ahí, ¿no? Con los incircuncisos, y tuvo que reprenderlo. Y estos mismos hechos los relata Pablo aquí en su apostolado. Luego tenemos aquí
eh, la segunda parte, que vienen a ser los capítulos 3 y 4 de esta carta a los Gálatas. Así, hermanos, de breve, por razones de tiempo y razones técnicas. ¿Qué contiene aquí en estos capítulos el mensaje de Pablo? Que está resumido en 4 temas importantes: la justificación por la fe, redimidos de la maldición de la ley, herederos de la promesa y libres de la esclavitud. ¿Qué significa esto? Que somos justificados por fe. Lo hemos repetido en varias oportunidades. Solamente por fe somos justificados, solamente por creer en Dios. No necesitamos absolutamente ninguna otra cosa mística. Solamente nuestro reconocimiento a Jesucristo por fe como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese reconocimiento nos da esa condición de cristianos, esa condición de justificados ante Dios. Porque así lo dice su palabra. Muy bien. Redimidos de la maldición de la ley. Claro, el Señor sacó al pueblo judío, porque tenemos que contemporizar estas expresiones con ese momento de la carta dirigida a los Gálatas. Es a ellos a quien se está dirigiendo Pablo, ¿no es cierto? Redimidos de la maldición de la ley. O sea, ya el Señor Jesucristo nos da gran y sabia lección. Ya la ley había cumplido su función. Recuerden ustedes el tema, cuando los fariseos y las autoridades religiosas se acercan al Señor en el transcurso de la última semana, de la última semana del Señor Jesucristo, que querían sorprenderlo, ¿no? A Él. ¿Y cuál es el gran mandamiento, Señor? He ahí el tema, ¿no es cierto? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es el de amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos leyes encierran todo el contenido de la ley. Maravillosa lección. Y aquí en Gálatas, Pablo nos da esa lección. Ya redimidos de la maldición de la ley, hemos explicado que la ley, en vez de traer beneficios, trajo maldición. Ya vamos a ver en Romanos, y ya algunos que hemos avanzado entendemos que la paga del pecado es muerte. Quien fallaba en una de las leyes de Moisés, la paga del pecado era muerte. Por eso es que el Señor instituyó cada cierto tiempo hacer rendir ofrenda, ¿no es cierto? En este caso era sacrificios, ¿no? para el perdón de pecados. Pero ya con la venida del Señor Jesucristo, Él fue el Cordero inmolado. Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Ahora lo entendemos mejor, ¿no es cierto? Redimidos de la maldición. Herederos de la promesa, por supuesto, herederos de la promesa. Porque la promesa, cuando hablamos de la promesa, fue la promesa hecha a Abraham. La promesa nuevamente renovada a su hijo Isaac. La promesa hecha a Jacob. La promesa mesiánica que nace y guarda relación con esa gran promesa que nace desde el mismo Génesis, ¿no? Cuando el Señor ya nos da un anticipo de la redención, ¿no es cierto? Ahí en Génesis 3, 15, 16, ¿no es cierto? Refiriéndose al Señor Jesucristo, ¿no? Cuando maldice a la serpiente que simboliza a Satanás, ¿no es cierto? Y para ser precisos, es ahí le dice el Señor generando enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Le dice, parirás a tus hijos con dolor, ¿no es cierto? Y a la serpiente le dice, no, tú le herirás, pondré enemistad, tú le herirás en el calcañar, y tu descendencia, a la mujer, le herirán la cabeza. El significado es que la descendencia de la mujer finalmente se ve materializada con la venida de Jesucristo. Jesucristo vence a la muerte, para ser prácticos en expresiones. Su descendencia te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero eso de herirás en el calcañar se refiere a la crucifixión de Jesucristo. Y sabemos y entendemos, porque así lo comprendemos nosotros,
de la lectura bíblica es que el Señor resucitó, venció a la muerte, al tercer día resucitó. Bien, y bueno, somos herederos de la promesa hecha a Abraham, que se cumple con el transcurrir de los años a través de las 12, de toda la descendencia mesiánica, pasando por los reyes de David y hasta Jesucristo. ¿No es cierto? Esa es la gran bendición que también nos atañe a nosotros. Ya nosotros no somos llevados a la tierra que emana leche y miel, como ofreció el Señor. Para nosotros viene a ser la Jerusalén celestial, ¿no es cierto? Ya esa es para vida eterna. Y luego tenemos el tema de libres de la esclavitud. Por supuesto, el Señor ya ya nos libertó, ya nos redimió ya no tenemos esa atadura, ¿no es cierto? Referido a la ley. Él pagó el rescate por todos nosotros. Y los capítulos 5 y 6, que están referidos a la nueva vida en Cristo. Tenemos, Cristo nos liberó, efectivamente, el fruto del Espíritu. ¿Cuál? Antes, cuando Jesús nos liberó, tenemos que tocar un tema aquí importante aquí, el peligro de perder nuestra libertad. Pero ya, claro, el peligro de perder nuestra libertad es un tema importante, pero somos comprensivos nosotros que ya nuestro yugo está con Jesucristo, ¿no es cierto? Y el hecho de que el Señor nos haya dado esa libertad no es como recibir un cheque en blanco para que nosotros estemos de pecado en pecado, no tenemos que ser bastante cuidadosos con esto. ¿No es cierto? Los frutos del Espíritu. ¿A qué se refiere con los frutos del Espíritu el Señor aquí? En Gálatas 5:16. ¿Cuáles son los frutos de los cristianos, hermanos? ¿Cuáles son los buenos frutos que esperaba el Señor Jesucristo? Son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que brotan del Espíritu Santo. Nosotros somos sellados, tú como yo, sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que debe haber en nosotros siempre como un sello distintivo. Luego tenemos cristianos espirituales. Por supuesto que somos cristianos espirituales. Andamos por fe. ¿No es cierto? Andamos por fe. Somos seres espirituales. Tenemos que demostrar nuestro amor al prójimo siempre. Ayudar a los que realmente necesitan ser ayudados. La siembra de la palabra, que es un deber, la gran comisión, hermano. La gran comisión. Todos nosotros debemos ser obreros del Señor, manifestar nuestra fe y no tener vergüenza. El Evangelio es poder de Dios para salvación de muchas almas, hermanos. Y tenemos finalmente el tema de gloriarnos en la cruz, que es lo único que los cristianos no debemos eludir. El Señor nos llamó, ¿no? O sea, el que quiere seguirme a mí, cargue su cruz y sígame. Entonces nosotros tenemos que ser consecuentes también con nuestra actitud. Cargar nuestra propia cruz y seguir al Señor. Esto es de una forma literal la expresión, ¿no? Pero lo que debemos hacer nosotros es gloriarnos en la cruz, porque nuestra debilidad es donde el Señor se glorifica. Él comprende, Él conoce nuestros corazones, hermanos. Hermanos, este es un resumen así muy breve, comprenderán ustedes las razones de tiempo, pero ya cualquier duda que queden ustedes, me envían solamente por WhatsApp. Estaré atento, hermano, a sus preocupaciones. Ya fijaremos prontito, creo que el próximo día jueves podemos ya estar dando nuestro examen correspondiente. Es un tema bastante sencillo, son pocas las preguntas y yo creo que con un poquito de esfuerzo suyo vamos a quedar bien. Hermanos, un abrazo y hasta pronto. Que Dios los bendiga.